Como les comentaba hace un momento, lo que vamos a estar revisando hoy es este segundo filtro que tenemos en este trabajo práctico de transformaciones. Este segundo filtro se llama silueta. Y ya para ir comentándoles un poco de qué se trata, básicamente nosotros vamos a estar trabajando con la figura, ¿sí? Como lo venimos haciendo también en valor, pero ahora ya no tanto teniendo en cuenta lo que es la iluminación ni las sombras que tiene esa figura, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir componiendo, haciendo las composiciones en función de ese contorno perimetral que tiene la figura de la fotografía, ¿sí? Vamos a ver que hay una serie de variables de las cuales nosotros nos vamos a ir, eh, digamos, vamos a ir teniendo en cuenta a la hora de ir bocetando, ¿sí? Y como pueden ver en esta portada de la presentación, que pertenece básicamente a una gráfica, una pieza gráfica de la serie Mad Men, básicamente es una silueta en la cual, como pueden ver, está básicamente en blanco y negro, claramente delimitada, ¿sí? Por este contorno exterior, el cual les vengo diciendo que forma parte de la silueta. Y hay bien definidas lo que es la manga del traje de este personaje muy emblemático de la serie y el cuello, ¿sí? que está también como marcado en blanco en este caso. Esto forma parte de lo que es básicamente una silueta mixta, que es una de las variables que vamos a estar trabajando. Ya les voy a ir contando cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, básicamente, para ir bajando a tierra, lo que les vengo comentando, básicamente lo que es silueta consiste en esto de trabajar con el contorno perimetral de toda figura, ¿sí? de cualquier figura. Después lo que vamos a hacer es no tener más en cuenta esto de lo que veníamos trabajando hasta ahora con el valor, es decir, con la luz y la sombra que tiene toda figura a partir obviamente de las claves de valor que nosotros estuvimos trabajando en solarizado, por ejemplo, con blanco y negro y grises. Ya no lo vamos a hacer, no lo vamos a tener más en cuenta, ¿sí? Lo mismo el fotoquemado, lo vamos a dejar de lado. Después, vamos a tener siempre en cuenta que vamos a ir bocetando en función de superficies bien definidas, ¿sí? Dentro de la figura. Y lo vamos a hacer dentro de estas tres variables que algo yo les había comentado, que son en primer lugar la plena, ¿sí? Donde básicamente lo pleno, ahora vamos a dar un ejemplo que van a entender bien de qué se trata, pero es básicamente todo el interior lleno, ¿sí? Todo el interior bien pintado, bien definido. Después vamos a hacer la versión outline de esta silueta, en la cual básicamente outline es una línea exterior de, la, de ese contorno que tenemos en la figura. Y después, en tercer lugar, tenemos lo mixto, en el cual vamos a ir mezclando estas dos primeras variables, ¿sí? Ahora vamos a ver varios ejemplos, inclusive trabajos de años anteriores. Y después, obviamente a cada una de estas variables que tenemos, tanto pleno, outline como mixto, le vamos a ir aplicando esto que sí estábamos usando, digamos, en lo que era valor, lo que ustedes estuvieron haciendo hasta ahora, que se vinculaba a esto de lo analógico, que se parece mucho a la fotografía, es decir, que nosotros trabajamos con los detalles, ya sea si lo hacemos digitalmente o a mano. También vamos a ir aplicándole lo geometrizado una vez que hacemos lo analógico, es decir, lo geométrico. Y después también vamos a hacer algunos bocetos, algunas composiciones con esta variable que ustedes estuvieron trabajando en esta semana, que era la sensible, ¿sí? Esta manera más como libre de trabajar, ¿sí? No teniendo en cuenta la prolijidad, aplicando un poco esta noción de la espontaneidad y la expresividad a la hora de realizar las composiciones.
acá como podemos ver, esto es básicamente una silueta plena, ¿sí? Y acá ya como para que vayan teniendo una noción de lo que es lo pleno, es esto que les vengo diciendo, de que todo el interior se va rellenando, ¿sí? Todo el interior se va completando. Ustedes lo pueden hacer con cualquier pigmento, como puede llegar a ser una témpera, o lo pueden hacer con fibrones y estilógrafos o marcadores. La idea es que esté bien completo el interior, al menos cuando vamos a hacer la silueta plena, ya sea en la versión analógica o en la versión geometrizada, ¿sí? Porque también se pueden trabajar de las dos maneras. En este caso está analógico, pero a su vez hay algo de geométrico, ¿sí? Porque fíjense que la línea no es exactamente como sería la de una fotografía real, sí está un poco estilizada ese contorno, ¿sí? Entonces a veces puede pasar un poco esto, que hay algo de analógico y hay algo de geométrico. En este caso sí es bien analógico, este felino. Fíjense que los pelos están bien, eh, digamos, parecidos o casi iguales a lo que es una fotografía. Y a su vez es esta variable vinculada a la silueta plena, porque fíjense que el interior es todo negro, ¿sí? Y les voy a contar un poquito de dónde viene eh, y cuáles son las series de aplicaciones que hoy en día se suelen usar para lo que es este filtro, ¿sí? Básicamente la silueta viene a partir de los primeros identikits que se usaban para establecer perfiles de las personas. Por ejemplo, cuando en un registro, una especie de registro civil que se usaba a fines del siglo XVII, XVIII, ¿sí? Yo diría más bien fines de 1700, principios de 1800, se usaba este recurso de la silueta, que era básicamente sobre una cartulina negra, se hacían recortes con tijera de un papel en blanco y se hacía una silueta a partir del perfil, realmente del perfil de un rostro, ¿sí? De esa manera funcionaba una especie como de identikit, o de lo que sería hoy en día una especie de fotocarnet, ¿sí? Obviamente es antes de la llegada de la fotografía. Entonces, este recurso un poco viene desde ese punto, ¿sí? Hoy en día, obviamente, las aplicaciones son muchísimo más amplias, se lo puede ver muchísimo en lo que es identidad visual, lo que es afiches, ya sea de cines, de publicidad, inclusive en campañas de concientización, con algunos ejemplos que ahora les traje para que podamos ver cuál es el alcance que va a tener o que hoy en día suele tener la silueta, ¿sí? Fíjense esta serie de afiches que tiene la película, en realidad son afiches alternativos, ¿sí? de la película, de la saga, mejor dicho, de Star Wars, de las cuales, como pueden ver, están bien definidas estas siluetas, ¿sí? Es decir, hay una silueta bien predominante, protagonista, sobre cada uno de los afiches, obviamente que se vincula a la película, digamos. Cada uno de los afiches tiene uno de sus protagonistas o de personajes que están muy presentes en cada una de las películas. Y dentro de estas siluetas hay también una composición en cada una de ellas eh, que, bueno, realmente está muy bien trabajado y sigue este criterio también de siluetas en su interior, ¿sí? Eh, Realmente el impacto visual que se puede lograr con el trabajo de siluetas realmente es muy interesante, ¿sí? Obviamente en este caso aplicando tipografías, aplicando color, ¿sí? Eso sería silueta mixta, profe. Sí, la verdad que sí, no. Ya por eso todavía no les mostré en qué consiste cada Ah, una. de Ahora una. les voy a mostrar cómo van a ir trabajando estas variables. Yo lo que simplemente quería mostrarles en estas composiciones básicamente cuál puede llegar a ser el alcance, que realmente es un recurso que, si bien es muy antiguo, hoy en día se lo usa y tiene realmente un impacto que suele funcionar muy bien.
Claro. En estos tres casos, estas tres composiciones, cada una responde a usos diferentes. En el primer caso es una campaña de concientización, ¿sí? En contra de la violencia, en contra de las armas. Esta es una composición en la cual hay un rifle de asalto, el cual está trabajado con esta noción de la cual estamos viendo, que es silueta. Es una silueta que está un poco geometrizada, que no tiene tanto detalle, ¿sí? Como si lo analizamos bajo lo que estamos estudiando nosotros. Y bueno, obviamente tiene una intervención muy clara, digamos. Hay una vuelta de tuerca, que es lo que muchas veces usamos cuando mezclamos dos conceptos. Hay un nudo sobre esa ametralladora, de rifle de asalto, que bueno, está muy bien contada este mensaje que se quiere dar, ¿sí? En contra de la violencia y que bueno, habría que hacer un nudo a los rifles de asalto y bueno, eso detendría un poco la violencia en el mundo. Sí, a veces en lo que es en campañas de concientización a través de recursos gráficos, como en este caso, suelen tener mucho impacto este nivel de minimalismo y obviamente el recurso de la silueta es ampliamente utilizado, ¿sí? En el caso de la ficha o la gráfica que nos encontramos en el medio, es un aviso publicitario de iPod cuando lanzó este producto denominado iPod, que fue bastante revolucionario en su momento. Y fíjense que la gráfica utilizada era este recurso que nosotros vamos a estar trabajando ahora, ¿sí? En este caso es una silueta plena, digamos, con todo el interior bien lleno. Y fíjense el impacto visual, el nivel de minimalismo, ¿sí? el atractivo que se puede llegar a encontrar en este tipo de recursos, ¿sí? Y obviamente lo que suelen tener estas piezas es que tienen alto nivel de pregnancia, que es lo que muchas veces buscamos, ¿sí? Esta capacidad de ser recordable, ¿sí? de ser memorizable, cuando cualquier persona llega a ver un aviso de esta característica, ¿sí? Bueno, en este caso Apple utilizó el recurso de la silueta para trabajar tanto las figuras humanas, digamos, esta es una de las piezas, había varias, ¿sí? Donde estaba siempre este mismo estilo de diseñar, en el cual, bueno, está la silueta y también hay una silueta de lo que era el producto en sí mismo, nada más que estaba en negativo, ¿sí? Estaba en blanco y bueno, había fondos de color donde también hacían muy atractivas las piezas visuales. Y después, en tercer lugar, lo que ustedes pueden ver acá es un afiche también de la serie Mad Men que habíamos visto al principio, con esta silueta. En este caso, esto es una silueta mixta. Sí es mixta porque, ya les voy a volver sobre este punto, pero acá ya se los voy contando. Cada una de las partes interiores de la figura está trabajada de manera independiente unas de otras. Es decir, están bien definidas, por ejemplo, lo que es la parte de la piel, lo que es la parte de la ropa, ¿sí? Inclusive hay un cuadrillé dentro de esta remera, dentro de la pollera, digamos, están bien definidas cada una de las partes, los lentes están bien divididos de lo que es el resto de la cara, los labios, el cigarrillo y el pelo. Entonces esta manera de componer una silueta responde a esta variable que se llama mixta, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más luego cómo lo vamos a hacer. Y acá vamos a ver algunas campañas de Greenpeace, en este caso de campañas de concientización acerca de la contaminación, de la depredación, ¿sí? En este caso es de la contaminación o de la deforestación en este caso, ¿sí? Y bueno, en este caso es un árbol que está trabajado con silueta, ¿sí? De un lado, con una silueta de un árbol bien seco, y del otro lado una silueta de un árbol, digamos, en su estado como debería estar, producto del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Lo mismo está pasando acá, con una silueta bien definida de un barco, hay unas redes de pesca, y bueno, habla un poco de esto de la depredación que sucede en los mares, ¿sí?
Y acá ya empiezo a contarles un poco cómo vamos a estar trabajando. En primer lugar, lo que vamos a estar haciendo es la silueta plena, ya sea en su versión analógica o en su versión geométrica, ¿sí? Y básicamente en la plena lo que hacemos es eso que yo les vengo contando desde el inicio, ¿sí? Rellenar bien ese contorno interior o esto que divide la figura del fondo, ¿sí? Lo que define figura-fondo. Vamos a completar bien la figura, ¿sí? Rellenándola. En el caso del analógico, haciéndolo con todos sus detalles. En el caso de lo geométrico, como es esta composición que estamos viendo, que como pueden ver es bien geométrica, fíjense que la línea está bastante estilizada, está bastante redondeada, no hay muchos detalles. Lo vamos a hacer así, rellenando bien ese interior. En el caso, la segunda variable que vamos a tener es la de outline. En este caso es lo mismo que lo anterior, la diferencia es que el interior lo vamos a dejar del mismo color del fondo, blanco, y vamos a hacer una línea exterior, ¿sí? Una línea que puede ser bien pesada, como la estamos viendo acá, digamos, tiene un espesor muy definido, pero también lo podemos hacer con una línea que quizás puede llegar a ser delgada. Eso va a depender un poco de el tipo de figura que ustedes tengan, ¿sí? Quizás va a haber figuras que se ajusten mejor a una línea como es esta, que tiene un espesor bien definido, o por ahí quizás se va a ajustar mejor esa figura a una línea que va a ser delgada, así que no va a tener tanto protagonismo. Esto entonces, vimos pleno, vimos outline, y después la tercera variable que vamos a tener es la mixta, donde acá sí ustedes van a tener bastante margen como para hacer bocetos, y lo van a hacer trabajando las partes interiores que tiene esta figura que tienen ustedes para realizar. Y cuando decimos mixto nos estamos refiriendo a justamente esto, a ir mixturando lo que es lo pleno y lo outline, ¿sí? O lo que es pleno con pleno o lo que es outline con outline. En este caso, este ejemplo que ustedes están viendo acá es una silueta bastante geométrica, como pueden ver, con una línea bien definida, sin tantos detalles, y es mixta porque está mezclando partes interiores de la silueta. En este caso ustedes van a poder usar grises y el negro, hasta 2 grises pueden usar. No lo van a usar teniendo en cuenta lo que es las luces y las sombras, por eso la aclaración desde el principio de que vamos a dejar de lado lo que es las claves de valor vinculadas a la luz y la sombra, pero sí pueden usar grises para definir áreas que se separan, por ejemplo, del blanco y del negro, ¿sí? En este caso, fíjense que las patas digamos, que están por detrás del plano están trabajadas de otro color, lo que es la melena está trabajado también con otro color, pero como partes diferentes, ¿sí? No como luz y sombra. Fíjense esta otra, que es básicamente algo similar a la anterior, nada más que está trabajado, digamos, lo que es el cuerpo con una silueta plena y lo que es la melena con una silueta outline, ¿sí? Es esa línea exterior de la cual les vengo comentando. Está también representada la oreja y el ojo, ¿sí? Entonces esto es mixto, ¿sí? Ir trabajando con el interior de la figura, no teniendo en cuenta la luz y la sombra, y sí, por ejemplo, si tenemos manchas, ir representando esas manchas. Si tenemos nariz, ojos, orejas, lo vamos a representar en el interior de la figura. Si ustedes tienen, no sé, un objeto que no sea un animal o cualquier ser vivo, bueno, vamos a estar atentos a esas partes interiores que definen a esa figura, pero que no responden a luz y sombra, ¿sí? Definen a las características morfológicas de esa figura. No sé, se me ocurre, a ver qué figura no viva puede ser. Por ejemplo, puede llegar a ser una lámpara de diseño, en las cuales, por ejemplo, el filamento, si esa lámpara tiene un filamento, bueno, eso va a estar bien definido a partir de las formas que hay en el interior de esa figura. En este caso puede llegar a ser unos filamentos, pero no va a haber brillos ni sombras, ¿sí? Entonces quiero que les quede bien claro
y que vayamos bajando a tierra esto de cómo diferenciar silueta, sobre todo en lo mixto, de valor, que es el filtro que vimos en las semanas anteriores, ¿sí? Profe, Sí. una consulta. En mi caso que yo tengo un pájaro, el tema de las alas que tienen como un contorno bastante marcado, ¿se podría trabajar con esto de dejar esos espacios en blancos y hacer toda la demás silueta en negro como para que se distinga el detalle de las alas? Sí, 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 ni hablar. Ustedes, ahora, mira, justamente les voy a mostrar ahora un trabajo de años anteriores. Yo les voy a mostrar justamente un ave, ¿sí? Una cigüeña, o no me acuerdo si era una cigüeña, el cual me parece bueno que un poco responde a esta consulta. Vamos a ver acá, fíjense, siempre se comienza trabajando con una silueta plena, es decir, con ese contorno interior y todo pintado de negro. Después con una silueta outline, es decir, esa misma que teníamos arriba con la plena, nada más que se deja en blanco el interior y se hace una línea que está por fuera, ¿sí? Y después se avanza con las siluetas mixtas, ¿sí? Fíjense que en este caso lo que es el ala, el cuerpo y la cola está trabajado con negro, una silueta plena. Y los interiores están trabajados en algunos casos con silueta outline, en otros casos con gris. Este alumno fue combinando un poco todo esto que estuvimos viendo, ¿sí? Y vamos a ver estos otros donde hay siluetas mixtas únicamente de outline, como podemos ver arriba a la derecha. Es decir, cada superficie interior está muy definida con una línea que bordea. Fíjense que en este caso la línea es más delgada, no es tan pesada, no es tan gruesa esa línea. Y en el caso de abajo, fíjense que es lo mismo que está arriba, nada más que en lugar de estar vacío está relleno, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre les digo es que ustedes, por ejemplo, pueden hacer uno, si lo hacen a mano o digitalmente, como ustedes prefieren, y después fotocopian ese y lo rellenan, ¿sí? Y esto se los digo para no estar trabajando dos veces en un mismo boceto. Y esto es lo mismo, digamos, algunos se dejan algunas partes vacías, otras rellenas, se va experimentando un poco con los llenos y vacíos en el interior de las figuras, ¿sí? Sobre todo para hacer las siluetas plenas, las siluetas mixtas, digo. Vamos a estar acá. Les voy a hacer una aclaración que no se las hice hasta ahora, que es que algunas siluetas pueden no funcionar bien porque a veces depende mucho del tipo de, justamente de esto, del contorno de la figura que ustedes tengan, de la fotografía. ¿A qué me refiero con esto? Pero yo estaba pensando eso porque yo tengo una calavera, ¿viste? Y es como que va a salir como un redondo o algo así, ¿viste? Una papa. Exacto, No se va a notar que es una calavera. eso Si es no le algo hago que los puede ojos pasar. y la nariz por lo menos. Entiendo. Eso es algo que que suele pasar a veces, en el cual, básicamente, por ejemplo, si hacemos, fíjense esta alumna lo que hizo, que hizo una silueta plena en su versión, todas son geometrizadas, ¿sí? Nada más que unas son más rectilíneas y otras son más, más curvas la línea. Pero fíjense que las plenas, donde todo el interior está relleno, básicamente no se entiende qué es lo que está pasando, ¿sí? No, es como una especie de manchón negro y que básicamente se pierde esto de que nosotros buscamos, que es el grado de iconicidad en el cual la figura debe entenderse, ¿sí? Inequívocamente uno debe poder ver qué está pasando, de qué se trata esa figura, ¿sí? Entonces, básicamente ahí se pierde esto, ¿sí? Entonces, esto es algo que puede pasar. Cuando pasa esto, a ver si hemos, fíjense que esto también está trabajado con outline y lo mismo, uno no puede definir qué pasó acá. Cuando pasa esto, la verdad es que yo les diría que no pierdan mucho tiempo haciéndolo y que ya directamente pasemos a siluetas mixtas, ¿sí?
Quizás pueden hacer unas de prueba para ver qué pasó y de hecho bocetarlas, pero no hacer muchos bocetos de siluetas plenas ni online, porque básicamente no va a conservar esto del grado de iconicidad o el nivel de iconicidad que debe tener todo signo icónico para poder ser interpretado, ¿sí? Entonces, Profe, sí, viste que vos dijiste lo primero que podía ser analógica, geométrica y sensible. ¿Cuál sería lo sensible? ¿Cómo se lo haría? lo sensible lo vamos a estar viendo la semana que viene, ¿sí? Yo diría Ah, que esta semana vamos a estar trabajando en silueta en pleno outline y mixto. Nos concentremos únicamente en lo analógico y lo geométrico, ¿sí? Si ustedes quieren bueno, hacerlo, igual ahora vamos a ver algunos ejemplos del año pasado que estuvimos trabajando para que ustedes empiecen un poquito como a ver cómo se hace, digamos, la parte de sensible, pero la semana que viene yo les voy a traer otras ideas para seguir avanzando. Esto no es silueta. Estos dos de la izquierda, o tres de la izquierda, estos tres bocetos, estas tres figuras humanas de un Andrés Calamaro, son de siluetas. A veces por ahí algunos alumnos representan algo de la iluminación. Fíjense que los zapatos, en realidad esta parte de los zapatos tiene algo de iluminación. Bueno, por ahí se puede llegar a hacer algunas concesiones, donde bueno, no es todo silueta, sino hay algo de valor. Es decir, esta parte que está iluminado es básicamente iluminación, no responde tanto a silueta. Pero bueno, el resto del cuerpo sí, el traje, los lentes, el cabello, el pañuelo es bien de silueta. También ustedes si quieren pueden hacer algún negativo, es decir, donde lo que es fondo se convierte en negro y lo que es figura está en blanco. Y bueno, y esto es algo que tiene que ver más con lo sensible o eso, algo medio como mixto entre lo sensible y lo analógico, porque estas líneas ahí entre cruzadas no responden mucho ni a lo analógico ni a lo geometrizado. Estos son todos, bueno, hace un rato uno de ustedes me estaba consultando cómo trabajar lo sensible. Esta es una manera de trabajar lo sensible de silueta, ¿sí? Tanto en plenas como en mixtas o en outline. Si en este primer caso es una outline pero bastante sensible, porque fíjense que la línea no lleva un trazo muy definido, sino como que tiene una especie de temblequeo. Está pasando un poco lo mismo con esta segunda silueta, donde hay, digamos, por un lado está trabajada la ropa con un estilo y el resto del cuerpo está trabajado con otro tipo de línea, así como muy rayada. Y esto es una silueta plena, en la cual me parece que la técnica es como de esponja, ¿sí? Esta especie de sellito hecho con esponja. Y bueno, esta es otra también que es sensible, donde está trabajado con plena y ahí la malla, la parte de arriba de la malla es como pleno, ¿sí? O mixto, mejor dicho. Estos sí son siluetas plenas, en este caso es analógica, creo que está un poco geométrica. En realidad casi todas estas están bastante geométricas. En algunos hay siluetas mixtas, donde hay interiores con líneas blancas que separan unas partes de las otras, en este caso de mallas. Lo mismo está pasando acá. Lo mismo aquí, ¿sí? Y en cada una de estas bocetos está trabajado con siluetas plenas, pero mixtas, ¿sí? Las partes interiores se van trabajando de manera independiente y están bien definidas. Y después quería mostrarles estas composiciones que, como yo les decía hace un momento, ustedes pueden trabajar con grises, ¿sí? Uno o dos grises, el blanco y el negro, pero fíjense que cada uno de estos bocetos no está mucho a la noción de la iluminación. Sí, por ahí algunos reflejos acá, pero en general está más bien representado lo que es la silueta, ¿sí? Es decir, ese contorno exterior que tiene toda figura, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden ir trabajando también de esta manera con grises, sobre todo cuando si quieren trabajar con siluetas plenas mixtas, ¿sí? Y vamos a ver
algunos trabajos del año pasado. Profe, Sí, ¿hay un número de dibujos para hacer para la entrega final o nosotros entregamos los bocetos que queremos? Tipo la cantidad. la cantidad final yo la voy a dejar bien aclarada en el campus la última semana antes de que empiecen las vacaciones de invierno. Básicamente ustedes, para que ya vayan teniendo una idea, van a ser 12 composiciones de lo que es valor. ¿Sí? Dentro de esas 12 composiciones va a haber de fotoquemado y solarizado. Sí. Después, en lo que es silueta vamos a hacer un poquito menos, vamos a hacer 8. ¿Sí? Y lo que es línea también vamos a hacer 8. Yo de todas maneras, esto lo voy a reiterar en todas las clases, cuál va a ser la cantidad final. Y bueno, vamos a ir viendo también cómo ustedes van trabajando. Van a tener mucho tiempo, porque como les decía, van a tener 3 semanas de vacaciones, básicamente 2 semanas de receso y una semana de exámenes en la cual ustedes, digamos, esa semana la tienen libre. Entonces van a tener bastante tiempo para seguir trabajando. Yo lo que les sugiero es que las correcciones que vamos viendo semana a semana, ustedes se las anoten y quizás la aplican en vacaciones de invierno, y que vayan avanzando al menos esta semana antes de empezar el receso invernal, con cada uno de los temas que vamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, por eso yo voy a hacer bastante hincapié en las correcciones ahora, de que ustedes trabajen, por ejemplo, esta semana que nos queda por delante con lo que es silueta, ¿sí? Sobre todo haciendo muchas siluetas que son mixtas, ¿sí? Donde trabajan los interiores de esas siluetas. Vamos a ver el trabajo de esta alumna que se llama Violeta. Ella fue trabajando estas que son en realidad más bien, tienen algo como de sensible y algo de geométrico, ¿sí? Fue probando texturas interiores. Esta, fíjense que la silueta, en este caso geométrica, por ahí cuesta un poquito entenderse, pero cuando empezó a usar después ya algunas texturas para trabajar lo sensible, le empieza a funcionar un poquito mejor, ¿sí? Fíjense, esta es una silueta mixta donde fue trabajando cada pétalo de forma individual, bien separados unos de otros. Los pétalos están en outline y el tallo y el interior de la flor está trabajado con pleno, ¿sí? Esta es toda de una composición únicamente de silueta outline, esa línea exterior. Esta es plena. Esta, bueno, la flor de un lado es plena y por el otro lado el tallo es en outline. Esta es bien mixto todo únicamente con outline. Y esto ya forma parte de línea que no lo vimos. Vamos a ver algún otro ejemplo. Acá fíjense, yo les voy a mostrar este trabajo de esta alumna, que en su versión de silueta plena no funcionó muy bien, ¿sí? Esto es lo que a veces pasa, de que si ustedes hacen una plena, la verdad es que cuesta mucho entender de qué se trata esta imagen, ¿sí? Esta composición. Entonces, puede pasar. Ustedes hagan uno como para ver cómo se desempeñó esa silueta, lo mismo con outline, ¿sí? Pero donde van a hacer más hincapié van a ser, es decir, donde van a destinar más tiempo a hacer composiciones, van a ser en las mixtas. Fíjense que esta es una mixta donde se trabajó los brazos, todo lo que es la parte de la piel con outline, lo que es la parte del vestuario, es decir, la vestimenta, y el calzado con pleno, ¿sí? Entonces en lo mixto debería funcionar mucho mejor, obviamente se va a entender bien. Este caso fíjense que es una silueta sensible, ¿sí? Trabajado con manchas. Esto trabajado con un pincel seco. Acá aplico una serie de texturas, ¿sí? Como de líneas entrecortadas. Y esto ya corresponde a valor. Profe, una consulta. La primera silueta,
¿Las podemos hacer en computadora? Sí, si quieren hacerlas digitalmente, la pueden hacer tanto en analógico como en geométrico. Ah, listo, listo. Gracias. No, de nada. Vamos a ver algunos ejemplos más. Ah, me acabo de acordar, no se lo mostré a las otras comisiones. Candela. A ver cómo había trabajado Candela. Bueno, fíjense que a Candela les funcionaba bastante bien lo que era una silueta plena, porque su figura ya estaba muy definida en su perfil, ¿sí? Esta es una silueta outline y acá empiezan a estar ya lo que son las de mixtas, ¿sí? Yo trabajo con grises. También trabajó esta que es una especie como de mixta pero sensible, porque hay una textura que ella le aplicó a esa silueta. Está muy interesante como queda el trabajo. Esta es una plena, pero una plena trabajado con sensible, ¿sí? Con muchas manchas. Se aplicó unas texturas a las plenas. Y les voy a mostrar este alumno que también está muy interesante lo que hizo, Santiago. Bueno, como siempre, él comenzó haciendo la silueta plena, la versión outline de esa silueta plena, y después empezó a trabajar con de manera mixta los interiores de la silueta, ¿sí? Con gris. Acá le aplicó unas texturas. Acá hizo un negativo, ¿sí? Donde el fondo se convierte en negro y el interior está en blanco. Acá aplicó unas de sensible. Acá inclusive se animó a ir un poquito más allá con algo que yo les voy a mostrar la semana que viene, que, bueno, en función del tipo de figura que ustedes tienen, pueden un poco como romper, como rasgar y hacer algo que es quizás analógico de un lado y quizás sensible del otro, es decir, combinar un poco ambos estilos, digamos. Acá funciona muy bien porque además hay una direccionalidad respecto a cómo está aplicada la composición, ¿sí? Entonces, realmente el efecto quedó muy interesante. Vamos a ver algún ejemplo más. Hay una alumna que se llama, creo que era Clarisa. Vamos a ver la revisión C. Vamos a ver. Vamos a ver estos bocetos. Esta es la versión plena, la versión mixta, en la cual fue combinando outline con pleno, es decir, la vestimenta, el calzado, trabajado de una manera, y lo que es la piel, trabajado de otra, en este caso con pleno. Esta está bastante, es una silueta plena pero geometrizada, a diferencia de la primera que veíamos que era analógica. En este caso es una silueta donde trabajó con grises, es decir, y es mixta porque hay plenos con plenos, trabajados los interiores de manera diferente. Esto tiene algo como de lo sensible, ¿sí? de algo un poquito más libre a la hora de representarlo. Y después ella trabajó con manchas para hacerlo un boceto de lo sensible, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más y ya cerramos la primera parte de la clase. Vamos a ver el de la comisión C. Comisión C, Julieta. ¿Dónde está? Ella trabajó muy bien lo que era silueta. Fíjense, ella comenzó con un outline. Primero un outline analógico con mucho detalle. Y un outline
más geométrico, ¿sí? Con líneas más rectas. Después también hizo, en este caso es un outline donde la línea estaba trabajada con otras líneas más chiquititas, más cortitas, perpendiculares a ese outline, ¿sí? Muy interesante en efecto también. En este caso podemos ver una silueta bastante geométrica, pero plena. Después ya trabajó también con manchas, muy interesante el efecto que logró para lo sensible. Acá algunas texturas. Esta es una silueta analógica plena. Esta es otra analógica, una silueta plena, pero con una textura que, bueno, son unas líneas que son concéntricas hacia el interior y hacia el exterior. Después ella hizo esto que realmente está muy interesante, que es una especie como de stencil, ¿sí? Hacer como un recorte del contorno de esa figura, y después lo puso sobre un papel y lo pegó a ese papel y después fue haciendo como manchas de tinta, ¿sí? Después saca ese papel que había pegado, que está el recorte, y le queda este efecto que realmente es muy interesante, ¿sí? Es una especie como de negativo en el cual la figura está en blanco y el fondo está como más protagonista, ¿sí? En este caso, bueno, trabajó creo con una esponja, si no recuerdo mal, trabajando todo el interior con una silueta plena pero sensible. Y acá unas siluetas mixtas, donde fue trabajando las vestimentas por un lado, el cuerpo por el otro, ¿sí? Lo que es el pelo. Acá lo mismo que antes, nada más que está invertido. Sí, ella básicamente hacía fotocopias y después de esas fotocopias la iba interviniendo, ¿sí? Y acá lo mismo, nada más que esto es una silueta mixta, donde hay plenos con plenos, donde hay una línea blanca que divide cada una de las partes y está bastante geometrizado, ¿sí? La línea es bastante recta. Y por último hay una combinación de estilos, donde hay algo geométrico, hay algo sensible, con ese enruladito de esa textura que le da ese trabajo manual. Así que bueno, muy interesante estaba su entrega en este filtro de valor. Chicos, ¿se entiende? ¿Tienen alguna duda de cómo ir trabajando? O sea, ¿les queda claro cómo avanzar? Se va entendiendo. Bien. Profe, perdón, yo tengo una duda que creo que ya la dijo, pero no escuché. ¿La entrega es en formato A3 y cada figura tiene que ir en una hoja? El tema es así, ustedes tienen, yo les voy a mostrar, no es así como vos decís, es en una 3 se van aplicando varios bocetos, quizás se van a Ah, aplicar ahí está. 4, quizás se van a aplicar 6, todo depende de la cantidad que se vayan usando, que se vayan aplicando en cada una de las láminas. Yo les voy a mostrar, ¿se acuerdan lo que es yo les voy a mostrar lo que es la cigüeña? Básicamente, como son 8 en silueta, fíjense que esta es una lámina 3, en la cual en esta 3 había 4 bocetos, ¿sí? Esta es la entrega. A ver, nosotros como no vamos a hacer una entrega presencial, no sé si vamos, ojalá podamos volver este año, todavía no sabemos qué va a pasar. Quizá en una de esas volvemos y en agosto, bueno, yo le digo, vamos a ver presencialmente. De todas maneras yo le voy a avisar con tiempo si es que va a ser física la entrega. Muy probablemente no sea física, va a ser digital. Como va a ser digital, yo no les voy a pedir que digamos, saquen una foto y apliquen sobre una A3. ¿Sí? Lo que van a entregar van a ser como lo vienen haciendo hasta ahora, donde cada imagen, cada foto, cada escaneo que hacen, lo hacen sobre una sola imagen. Es decir, sobre una sola composición. Me refiero a eso. Muy probablemente sea así la entrega final, ¿sí? Pero en una de esas, si tenemos la suerte y podemos volver presencialmente, yo ahí les voy a aclarar que vamos a hacer una entrega física donde ustedes van a
lo que suelen hacer es recortan, digamos, el bocetito que hicieron en una 5 más o menos, que es el tamaño. Sí, eso le iba a preguntar si se podía pegar o si lo teníamos que pasar todo otra vez. Claro, la manera correcta de hacerlo es, ustedes lo pegan en una 3 y después van a una casa de impresión y le hacen una muy buena fotocopia. Sí, hay lugares acá en Rosario donde hay fotocopiadores muy buenas, donde, bueno, ustedes le sacan una fotocopia a esto que estuvieron pegando en una 3 y les queda como así como pueden ver acá, ¿sí? Que les queda perfecto. No se nota el recorte, ¿sí? Claro. Profe, ¿tenés alguna para recomendarnos? ¿Una fotocopiadora? Y acá en Rosario está Caná, que es muy bueno, no sé si lo conocen. Lo pueden googlear. Queda Paraguay, entre Urquiza y Tucumán, a mitad de cuadra. Después está Guma, que también es reconocido. Es una casa de impresiones bastante antigua. Que queda, creo que Rioja, entre Maipú y San Martín o Maipú y La Prida, una cosa así. Si no, googleenlos, así como les digo, Guma se llama. No, yo se los voy a dejar anotados, varios lugares de impresión. Hay otro lugar que se llama Copy Color, que también es conocido. Hay uno que queda cerca de tribunales y hay otro más que no me acuerdo dónde queda. Sí, me acuerdo. Queda Rioja y Maipú. No, Rioja y Buenos Aires. De todas maneras, yo se los voy a ir dejando anotados a los lugares. Y hay algunos más que ahora no se me vienen a la memoria, pero que bueno, en todo caso, yo les puedo hacer una muy breve reseña, o no reseña, sino listado de lugares que ustedes pueden ya a imprimir. ¿Sí? Dale, gracias. Profe, yo, por ejemplo, no soy de Rosario donde vivo y 2 fotocopiadoras nada más. Son malas. Con una foto va a poder ser, ¿no? Sí, no te preocupes. Obviamente yo entiendo que estamos en condiciones súper excepcionales, tanto el año pasado como tenemos muchas limitaciones. Entonces obviamente al menos yo como docente me adapto a lo que tenemos, ¿sí? Entonces no pasa nada, tranqui, te diría. En el caso de que de todas maneras no creo que podamos hacer presencialmente la entrega, ¿sí? Lo más probable es que sea digital, que ustedes entreguen así como vieron como entregaron los chicos del año pasado. Yo te lo voy a volver a mostrar para que ya vayan teniendo una noción. Esto, me gustaría que la entrega sea en un JPG, lo posible que sea un JPG o PNG en todo caso. JPG es lo mejor, en el cual la imagen se vea de forma individual, ¿sí? Si lo hacemos digitalmente, que lo más probable es que sea digitalmente, como me parece está viniendo la cosa este año, que yo pensé que íbamos a estar un poco más resuelta la pandemia, la vamos a hacer así, digamos, con imágenes JPG individuales, donde se vea bien, ¿sí? Donde se vea, que tenga un poquito de definición para que yo vea bien en detalle. Y bueno, eso en eso va a consistir lo que va a ser la entrega final, ¿ok? Profe, me pasó que algunos de los archivos que pasé del archivo, digamos, de Illustrator a JPG, se me bajó un montón la calidad y las formas se distorsionaban un poco. ¿Hay alguna manera de pasarlo sin que pierda tanta calidad? Porque Illustrator, poner no te lo deja guardar directamente como foto. Claro. En Illustrator, perdón que me meta, pero tenés que exportar, no guardar como. Y en exportar te deja guardar como JPG. Ah, no sabía. En Listo, la la próxima. versión, claro, en las versiones más nuevas, que es la CC, podés, digamos, en lugar de guardar, no, ahora que me acuerdo, en las versiones viejas también. La manera de guardar como JPG es en ese apartado de archivo, que está ahí arriba a la izquierda, bien a la izquierda, vas a encontrar el apartado que dice exportar. Y ahí buscas como JPG, podés guardar, todo depende de la resolución con que guardes. Un 72 dpi, que es una resolución de pantalla que va a ser óptima, pero fíjate después cuando lo abra que la resolución no sea muy chiquitita, es decir que, no sé, que tenga 500 por 500 píxeles, porque ahí vamos a perder mucha definición. En el caso de Photoshop hay un apartado que se llama guardar para web,
lo que hace es optimizar esa imagen con la que ustedes están trabajando. Ahí van a encontrar una parte que dice, ahí te voy a mostrar muy rápidamente, va a haber un apartado que le dice la resolución en la cual les está guardando. Ni siquiera le dice 72 dpi porque ya es por defecto guarden 72 dpi, pero sí es importante prestar atención. Perdón, una pregunta. Si me arrepentí de lo que hice, ¿lo puedo cambiar a estas alturas? Porque hice un kiwi y literal para todo me queda un círculo. Y no sé, siento que es muy limitado. Te está limitando mucho. Claro. Me da un poco de lástima que ya estemos en la semana 4 de este trabajo práctico número 2 y que como que tires por la borda eso que estuviste trabajando hasta ahora. Vamos a verlo en la corrección a ver qué está pasando. Si vemos que no va a andar, bueno, vamos a cambiar. Pero Lo del sensible lo vamos a corregir hoy, porque hice como 5 o 6 y capaz con eso nos damos cuenta. Sí, vamos. Ok, gracias. Vamos a corregir. Pónganse que ustedes tienen, bueno, la imagen. Hay un apartado en Photoshop que se llama guardar para web, que ustedes lo van a encontrar así si lo tienen en castellano, guardar para web, si no en inglés figura así. Y les sale este cuadro diálogo, que básicamente ya por defecto guarda en 72 dpi. Ahí pueden poner en lo que es calidad en very high o en alta, digamos. Y acá esto es sí importante, que es el tamaño de la imagen, que ustedes lo guarden en un tamaño que sea, por ejemplo, 1200 por 1200, o dependiendo si es más rectangular, que bueno, que no sea una imagen muy chiquitita, ¿sí? Después cuando ven el resultado final, que no quede algo muy chiquitito que no se puede ver, ¿sí? Yo no sé lo que te estaba pasando recién al que me consultaba, de por qué te queda tan chiquitita o se pierde tanto la definición. Habrá que ver cómo lo estás guardando, ¿sí? Pero yo te diría que lo guardes con esto que te comento de salvar para web y te va a andar bien, ¿sí? No deberías tener ese problema que me comentabas. Gracias, perdón. Y otra cosa que me pasó a mí, pero con otro trabajo, es que cuando lo quería guardar en JPG era como que quedaba bien al límite de la figura que yo hacía. Entonces busqué en internet y le pregunté a una amiga y me dijo que tenía que guardar la mesa de trabajo. Exacto, eso es cuando trabajas en Illustrator. Lo que podés hacer, digamos, es eso, cuando te sale el cuadro de diálogo, cuando exportás a JPG, hay un apartado, una de las opciones que te da para configurar ese exportado a JPG, que vos elijas la mesa de trabajo. Básicamente lo que es la mesa de trabajo es la hoja, ¿sí? Entonces te va a guardar toda la hoja y obviamente todo lo que esté en el interior de la hoja. Si vos no le das eso, lo que te va a guardar es únicamente el vectorial o la imagen que esté ahí aplicada. Lo que a veces muchos hacen también es, suponete que tenés, no sé, acá un vectorial de lo que sea, es hacer un recuadro blanco, digamos, vectorial, y lo que te va, y ahí si lo guardas, lo que te va a guardar es el recuadro blanco más el vectorial o la imagen que tenías en el interior de este recuadro blanco, ¿se entiende? Sí. Bueno, ¿alguna duda más? Entonces dejamos la grabación acá.